Vamos a dar inicio a los laboratorios de la materia Física 103 del Departamento de Materias Básicas de la Facultad de Tecnología. El primer laboratorio que vamos a realizar es el principio de Pascal y la bomba hidráulica. Todos los laboratorios que vamos a ir realizando durante este semestre tienen unas competencias que tienen que ser adquiridas por los universitarios. Una competencia general de este laboratorio es el análisis de la bomba hidráulica aspirante preemente para validar el principio de Pascal. Dentro de las competencias específicas que vamos a lograrlo es armar el equipo y eliminar errores sistemáticos que se puedan observar en el desarrollo del laboratorio. Reconocer el funcionamiento de una bomba hidráulica aspirante, mide las cantidades físicas con precisión para validar el principio de Pascal, valida el principio de Pascal. Vamos a comenzar viendo el fundamento teórico de lo que es una bomba hidráulica de émbolo. Vamos a suponer que este cuadrado es un recipiente en el cual contiene un fluido. En este caso vamos a contener agua. Este fluido, a este recipiente, se le va a hacer dos perforaciones. Vamos a colocar dos cilindros. De los dos cilindros vamos a tener uno que es de mayor diámetro y el otro de menor diámetro. Vamos a completar el líquido faltante y encima de estos vamos a colocar dos émbolos. Un émbolo de diámetro mayor y un émbolo de diámetro menor. A continuación, en el émbolo del diámetro menor, vamos a aplicar una fuerza F1, que por efecto de una bomba hidráulica, este va a multiplicar su fuerza por el cilindro que tiene el émbolo de mayor diámetro y se va a multiplicar a F2. Por lo cual vamos a ver de que F2 es mayor que F1. El principio de Pascal establece que los líquidos incompresibles transmiten íntegramente las presiones que soportan. Por ejemplo, tenemos una fuerza F1 sobre un área 1 y vamos a obtener una fuerza mayor con un área 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación de áreas hace de que la fuerza se multiplique. Y esto lo vamos a poder analizar con el siguiente gráfico. Tenemos el mismo gráfico anterior, fuerza 1, fuerza 2, un cilindro de menor diámetro y un cilindro de mayor diámetro. Ahí podemos ver las áreas de los cilindros, el área 2 con respecto a lo que es el área 1, el área 1 más pequeño y el área 2 mayor. De esto vamos a ir considerando que si yo aplico una fuerza F1 a esta área, voy a comenzar a generar una presión en este punto. Al tener esa presión, la fórmula sería la siguiente. La presión en este punto va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1. Lo que también me dice el principio de Pascal es que en lugares confinados, cerrados, la presión va a ser igual en cualquier punto del envase. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, yo voy a tener una fuerza 2 por área 2 y voy a tener una presión 2. Pero esa presión 2 va a ser la misma que está en este punto.
Por ende, vamos a decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. De esto tenemos que la fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a lo que es la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Para qué? Para tener un despeje de la fuerza 2, lo que nos interesa saber, lo que no conocemos, tendríamos fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 multiplicado por área 2 sobre área 1. Volviendo a ver esa ecuación de la fuerza 2 que va a ser igual a la fuerza 1 multiplicado por la relación de áreas, área 2 sobre área 1, entonces vamos a deducir lo siguiente. A esto se lo denomina relación de transmisión de la prensa hidráulica. A la relación de áreas se lo denomina relación de transmisión de la prensa hidráulica. Ahora, al aplicar la fuerza 1 en este émbolo, vamos a hacer de que pueda desplazarse. Y al desplazarse vamos a tener que va a cambiar de posición. Vamos a tener un punto inicial y vamos a tener un punto final. Entonces aquí el émbolo ya ha tenido un desplazamiento x1. Pero de la misma forma, como se ha desplazado hacia abajo, este émbolo, como el líquido son incompresibles, este ha ido a aumentar su desplazamiento. Ha habido un desplazamiento x2. De lo cual podemos decir, área por desplazamiento es igual al volumen. El volumen desplazado en este lado va a llegar a ser el mismo volumen desplazado en este lado. Y tenemos en consecuencia que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Por lo tanto, el área 1 multiplicado por x1, el desplazamiento 1, va a ser igual al área 2 multiplicado por el desplazamiento 2. Despejando la relación de transmisión de la prensa hidráulica, vamos a tener el área 2 sobre el área 1, relación de transmisión, va a ser igual a lo que es el desplazamiento 1 sobre el desplazamiento 2. Y que habíamos dicho que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 multiplicado por la relación de áreas. Ahora en este caso ya tenemos que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 multiplicado por la relación de desplazamientos de los cilindros. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento del émbolo 1 sobre el desplazamiento del émbolo 2 multiplicado por la fuerza aplicada en el primer cilindro, puedo con eso hallar la fuerza 2, la fuerza que quería encontrar. La prensa hidráulica. Para hacer laboratorio vamos a utilizar los siguientes instrumentos. Un émbolo, un cilindro de menor diámetro, un émbolo y un cilindro de mayor diámetro. Vamos a utilizar un manómetro para poder medir la presión en el interior del circuito. Vamos a utilizar dos válvulas antirretorno. Se dice antirretorno porque estas válvulas pueden ir en una sola dirección y no así retornar. No puede haber retorno. El fluido puede ir en una sola dirección y no retornar. Entonces vamos a tener dos válvulas antirretorno. Vamos a tener
un depósito donde vamos a contener al líquido que vamos a hacer circular y vamos a tener una llave de paso que va a ser más como una válvula de alivio. Bien, ahora vamos a realizar la conexión. La conexión se va a realizar de la siguiente forma. Vamos a tener del recipiente, vamos a succionar el combustible hacia el punto A de la válvula de retención. Una vez teniendo eso, el fluido va a poder pasar hacia arriba y se va a ir a conectar con lo que es la entrada del cilindro número 1. Este, al tener un movimiento alternativo vertical hacia arriba, va a succionar el líquido que contiene el recipiente. Pero cuando quiera descender hacia abajo, el émbolo, la presión que se va a ejercer en este punto va a ser de que la válvula se cierre contra su asiento, impidiendo de esa forma que el fluido vuelva al recipiente. Para poder utilizar ese fluido, vamos a conectarlo desde el conducto que conectaba la salida de la válvula hacia el cilindro, vamos a derivarlo a lo que es la segunda válvula de retención. Y de la segunda válvula de retención vamos a conectar de la salida al segundo émbolo, lo que quiere decir que todo el fluido va a venir por esta ruta y va a abrir la válvula y el fluido va a pasar libremente hacia el cilindro número 2. Pero al mismo tiempo vamos a derivarlo para poder sacar un conducto que vaya al manómetro de presión, para que me indique con cuánto de presión está funcionando el sistema. Y lo conectamos de esa forma. Bien, el fluido, vamos a ver de que puede ingresar y todo el fluido que va a ver por acá, que va a venir por este lado, va a comenzar a llenar la cámara del segundo cilindro y va a llegarlo a subir. Pero este émbolo no va a poder bajar. ¿Por qué? Porque tiene una válvula antirretorno. Entonces, como tiene una válvula antirretorno, nunca se va a poder liberar la presión, a no ser que coloquemos una válvula llave de paso, que me permita abrir la llave y que el fluido pueda liberarse. Y al liberarse vaya hacia el recipiente. Este mismo esquema hidráulico lo vamos a realizar con los siguientes equipos. Acá ya podemos ver todos los componentes que se están utilizando en función a lo que se había explicado en el esquema. Por ejemplo, vamos a poder ver lo que es el cilindro número 1 de menor diámetro, que es una jeringa de 10 ml. Podemos observar el manómetro, ese manómetro que está en unidades de libras por pulgada cuadrada. Tenemos el cilindro de mayor diámetro, que es una jeringa de 60 mililitros. Tenemos las dos válvulas antirretorno, una válvula y la otra válvula. Tenemos también el recipiente, que vamos a utilizar 300 mililitros para este experimento. Y por último tenemos lo que es la llave de paso, que esta llave de paso sirve como válvula de alivio para el cilindro de mayor diámetro. Acá ya se puede ver armado todo el circuito de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a experimentar lo que es la prensa hidráulica. Comencemos con el laboratorio. Lo primero que tenemos que realizar son las mediciones de los diámetros del émbolo.
y procedemos a realizarlo eso con un vernier. Para realizar la medición de los diámetros vamos a utilizar un vernier de 0,05. Realizamos la medición del émbolo de diámetro menor. Verificamos y procedemos a realizar la medición del cilindro con diámetro mayor. Realizamos la medición, anotamos, verificamos y anotamos. Tenemos los siguientes datos de las mediciones realizadas con el vernier. Una vez que tenemos los datos, ahora vamos a comenzar a purgar el sistema. En el sistema no tiene que haber ninguna burbuja de aire, puesto que éstas funcionarían como un colchón, amortiguando la presión. Para ello vamos a llenar los cilindros con el respectivo fluido hasta el tope. No importa si rebalsa. A este le vamos a aumentar un poco más. Una vez que estén llenos, vamos a esperar a que salgan todas las burbujas de aire y vamos a comenzar a colocar con calma los émbolos correspondientes. Tenemos el primer émbolo. Ese émbolo vamos a colocar con calma, presionando suavemente, haciendo que ingrese totalmente recto para no malograr lo que es el cilindro. El segundo de la misma forma, fíjense que ha aumentado en la parte superior el líquido, lo vamos a vaciar y vamos a colocarlo lentamente de la misma forma, pero al apretar el émbolo no va a poder descargarse, puesto que el sistema está totalmente cerrado, no va a poder retornar. Entonces, para que pueda retornar, yo voy a abrir la llave de paso, que va a hacer que el fluido vaya directamente hacia el recipiente. Vamos a ir hacia su punto muerto inferior del émbolo. Una vez que esté ahí, lo dejamos y el sistema ya está totalmente purgado. A este émbolo lo vamos a ir apretando con un poco de fuerza para que vaya bajando. Ahora vamos a realizar la prueba de hermeticidad. Para eso voy a colocar mi mano en el cilindro de mayor diámetro y en el otro voy a aplicar una determinada fuerza. Y voy a ver cómo puede subir la presión. Puede subir la presión hasta 1 bar y medio y no habiendo fugas en el sistema, puedo evidenciar de que el sistema está totalmente hermético. Ahora vamos a realizar el funcionamiento de la prensa hidráulica. Para eso voy a colocar una lata que más o menos va a pesar 1 kilo. Con mucho cuidado. Por el otro lado voy a apretar el cilindro con una pequeña fuerza, haciendo de que al apretar con una pequeña fuerza, la lata de 1 kilo puede ser vencida por el cilindro número 2. Voy a volver a cargar y voy a evidenciar lo que había visto. Agarro, aplico la fuerza, veo la presión cómo se va incrementando a medida que va bajando el cilindro. Lo bajo la lata con cuidado. Procedo a verificar. Cuando desplazo un volumen en el cilindro número 1, en el cilindro número 2 aumenta también ese mismo volumen. Ahora vamos a pasar a verificar los desplazamientos sufridos por el cilindro número 1 y el cilindro número 2. Vamos a medir el desplazamiento actual que tiene el émbolo segundo. Vamos a tomar una medida de referencia.
Vamos a agarrar como medida de referencia el precinto donde está sujetado el cilindro. Vamos a tomar la lectura. Evitamos el error de paralaje. Anotamos y procedemos a bombear. Bombeamos los 10 ml, que en este caso la medida es 60 milímetros de carrera. Verificamos la lectura. Volvemos a medir. La lectura actual menos la lectura anterior nos da el desplazamiento que ha tenido el cilindro número 2. Entonces, de esa forma se realiza este laboratorio. Vamos a realizar el procedimiento por 5 veces más y los resultados son los siguientes. Ahí se puede observar los siguientes datos obtenidos de la fuerza experimental. Obteniendo que el desplazamiento del cilindro número 1 y el desplazamiento del cilindro número 2. Continuando con el procedimiento, esta parte del laboratorio ustedes la van a realizar en el informe. Con los diámetros calculados se tiene que calcular las áreas de los cilindros. Tienen que determinar lo que es la relación de transmisión de la bomba aspirante preemente. Admitiendo una fuerza de 10 newtons actuando sobre el cilindro número 1, determina el valor de la fuerza que el cilindro 2 aplica. Van a hallar una fuerza 2 teórica, aplicando la ecuación que se muestra. Tienen que calcular el intervalo de referencia de la fuerza experimental mediante F2 teórica más menos la tolerancia, considerando una tolerancia del 2%. Con los datos obtenidos de los desplazamientos de los émbolos, mediante la ecuación que se muestra, calcule el valor experimental de la fuerza sobre el cilindro 2. Ahí va a ser una fuerza 2 experimental, para una fuerza de 10 newtons aplicado en el cilindro número 1. Los cálculos y gráficas que tienen que realizar, como también en el cuestionario, están adjuntas en la guía, por lo cual se les recomienda realizarlo con mucho cuidado, los cálculos, gráficas y resolver el cuestionario.